El día de hoy vamos a estudiar los límites al infinito. Para esto vamos a empezar indicando cuáles son las principales indeterminaciones y los resultados que podríamos obtener al aplicar estos límites. Para el primer caso, encontramos un número cualquiera elevado al infinito. Este número cualquiera elevado al infinito puede determinarse de dos formas. Su resultado puede ser infinito o puede ser cero. Infinito si el número a es mayor que 1, quiere decir que si tenemos 2 elevado al infinito me da infinito, o si tenemos 100 elevado al infinito me da infinito. Pero hay una particularidad y es que ese número cualquiera elevado al infinito me da 0 si ese número es mayor que 0 y menor que 1. Quiere decir que si está dentro de ese intervalo de 0 a 1, el resultado de ese número elevado al infinito me va a dar 0. Para el segundo caso es donde tenemos el infinito elevado a un número cualquiera. Entonces, para este caso tenemos dos respuestas. Me da infinito si el exponente es mayor que 0 y me da 0 si el exponente es menor que 0. Entonces, si tomamos los números negativos, el resultado me va a dar 0. Si tomamos los números positivos, me va a dar infinito. Para el siguiente caso, entonces encontramos que si tenemos una función donde su numerador da 0 y su denominador es infinito, ese resultado me da 0, que es esta que encontramos acá. Para el caso en el cual tenemos indeterminación de la forma infinito sobre infinito, quiere decir que cuando tenemos dos funciones que son cocientes y que cada una de ellas tiende a infinito, entonces estaremos hablando de una indeterminación. Sobre esta indeterminación es que trabajaremos el día de hoy y vamos a encontrar unas propiedades de los límites que nos permitirán solucionar estas funciones y nos permitirán salvar esa indeterminación. En el caso de la indeterminación 0 sobre 0 fue la que ya estudiamos en capítulos pasados, en la cual utilizábamos factorización para poder salvar esa indeterminación. Aquí es donde vamos a necesitar también el uso de las propiedades. En el caso de un número cualquiera sobre infinito me da 0 y esta es una de las propiedades que voy a explicar a continuación y que nos sirve para solucionar límites cuando están indeterminados de la forma infinito sobre infinito. Seguimos con el 1 elevado a la infinito es una indeterminación, el 0 elevado a la infinito también es una indeterminación. Ahora, si multiplicamos infinito por infinito, eso nos va a dar infinito. Si elevamos infinito a la infinito, eso nos va a dar infinito. Si multiplicamos una constante por infinito, eso nos va a dar infinito. Ahora, si tenemos 0 elevado a la 0, eso es una indeterminación. Infinito elevado a la 0 es una indeterminación. Si sumamos infinito con un valor, cualquiera, eso me va a dar infinito. Si sumamos los infinitos me va a dar infinito, pero si restamos los infinitos me va a dar infinito, me va a dar, perdón, indeterminación. Entonces aquí tenemos más o menos el cuadro y vamos ahora a utilizar especialmente esta, que es una de las propiedades más importantes, que me indica que un número sobre infinito es igual a 0 y que nos va a permitir solucionar estos límites. Vamos con la primera propiedad de los límites al infinito. Esta propiedad expresa lo siguiente. Límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, esto es igual a 0. También lo podemos ver como el límite de x cuando tiende a infinito de una constante sobre x, esto será igual a 0. En otras palabras, cuando nosotros reemplazamos el valor correspondiente del límite, en este caso infinito,
Si tenemos el número 1 sobre infinito, ese resultado va a ser 0. Y esto está relacionado con lo que habíamos visto anteriormente, y es el hecho de que si yo aplico las propiedades inversas de estos valores, lo podíamos determinar que si yo tenía un número dividido entre 0, el valor iba a ser infinito o iba a ser un valor indeterminado, un valor que nosotros no conocemos, un comportamiento. Pues si hacemos el despeje, por decirlo así, encontraremos que esta propiedad se aplica y que si dividimos 1 entre infinitas partes, entonces lo que me va a quedar de cada parte va a ser 0. Esto lo podemos representar, por ejemplo, si nosotros tenemos una fracción, bueno, una unidad, y esa unidad la vamos dividiendo en partes más pequeñas. Entonces, en este caso, la dividimos en dos partes. Me quedó algo como un medio. Ahora, si dividimos en mitades esa parte, me va a quedar un cuarto. Y si vemos cada una de las porciones que me están saliendo, son más pequeñas. Entre más grande sea el denominador, más pequeñas van a ser las porciones en las cuales yo voy a repartir esa unidad. Entre más grandes sean las partes en las que yo divida, más pequeñitas van a ser esas unidades. Tanto así que esas unidades esas partecitas van a tender casi que a desaparecer de lo delgadas que son. Van a ser muy pequeñas y se hacen tan pequeñas que tienden a cero. Entonces, esto nos permite a nosotros determinar cuando algo dividido entre unas partes muy grandes va a tender a C. Para el caso de una constante, entonces podemos tener, por ejemplo, 3 entre infinito, esto también será igual a 0. Siempre que tengamos el valor de infinito en el denominador, entonces estos valores tenderán a 0 por esta primer propiedad. Para la segunda propiedad tenemos la siguiente condición. El límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la n, teniendo en cuenta que n pertenece a los números naturales, quiere decir que son enteros positivos, entonces también se aplica que esto es igual a 0. Quiere decir que en las propiedades que habíamos visto con anterioridad, si teníamos un número de la forma infinito elevado a una constante, entonces si teníamos infinito elevado a la a, pues eso iba a ser igual a infinito. Luego, si este valor es n y es un entero, o sea, para números positivos, entonces ese valor es infinito. Entonces, esto también se nos aplica como en la primer propiedad. Si aplicamos ese límite, entonces ese límite me daría 1 sobre infinito, que es igual a 0. Aplica para 1 y aplica también para constantes. Quiere decir que si tenemos el límite de x cuando tiende a infinito de una constante sobre x a la n, teniendo en cuenta esta misma relación entre n que pertenezca a los naturales, entonces esto también será 0. Y esto será lo que nos va a permitir solucionar límites y salvar la indeterminación cuando ésta se representa de la forma infinito sobre infinito. Bien, en este primer ejemplo tenemos límite cuando x tiende a infinito de un polinomio en la parte superior que es 3x a la 5 más 5x a la 3 más 12. Y en el denominador tenemos otro polinomio de x a la 5 menos 8x a la 4 más 6x. En estos polinomios, lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es el mayor exponente, la variable con mayor exponente. Entonces, para esto, si nosotros observamos, el mayor exponente, perdón, ya sea del numerador o del denominador, es x a la 5. Entonces, vamos a tomar este x a la 5
Y lo que vamos a hacer ahora es reescribir este límite y determinar, primero que todo, que esto me da como resultado infinito sobre infinito, y luego vamos a dividir cada uno de de este polinomio entre x a la 5. ¿Esto qué quiere decir? Que primero que todo, aquí si reemplazamos 3 por infinito más 5 por infinito a la 3 más 12, esto me va a dar infinito en el numerador, abajo infinito menos infinito más infinito, esto me va a dar también infinito. Entonces ahora lo que vamos a hacer es reescribir. Tenemos límite de x cuando tiende a infinito de, vamos a escribir la parte de arriba, 3x a la 5 más 5x a la 3 más 12, y todo esto lo vamos a dividir entre x a la 5. Dividido entre x a la 5 sobre x a la 5 sobre x a la 5. Vamos a trazar nuestro vínculo para escribir los valores del denominador. Como esto es una ecuación, yo no puedo alterar dicha ecuación. Entonces, escribimos lo que está en el denominador. X a la 5 menos 8x a la 4 más 6x. Y debajo de estos vamos a dividir entre x a la 5, x a la 5 y x a la 5. Ahora vamos a aplicar la propiedad de la potenciación que me permite simplificar estas expresiones. Recordemos que al simplificar, entonces restamos los exponentes. En este caso, x a la 5 con x a la 5 se va, este x a la 3 se va con este x a la 2 y me queda 5x, perdón, x a la 3 con x a la 5 se va, me queda en el denominador 5 sobre x a la 2 al restar. Esto de acá me queda tal cual, esto de acá se cancela, esto me queda 1. Esta x a la 4 se cancela con una x, con estas 4x de acá me queda una x. Esta x se cancela con esto de acá. En resumidas cuentas me quedo en la parte de arriba 3 más 5 sobre x a la 2 más, acá no se pudo cancelar nada, 12 sobre x a la 5 sobre, en la parte de abajo me quedó 1 más 8 sobre x más 6 sobre x a la 4. Perdón. Ahora sí podemos aplicar la propiedad que había explicado, que era la primera propiedad de los límites. Todo número, ya sea constante o un 1 que esté sobre infinito, sobre x, en el caso de esto, si reemplazamos x por infinito, nos dará infinito. Quiere decir que este valor que está sobre infinito nos da 0, esto también nos da 0, esto de acá nos da 0 y esto de acá nos da 0. En resumidas cuentas, lo que nos queda es 3 más 0 más 0 sobre 1 más 0 más 0. Y este valor es igual a 3. Y ya solucionamos nuestro límite al infinito. Para quienes no recuerdan la propiedad de la potenciación, recuerden que cuando tenemos x a la n sobre x a la m, entonces estos dos valores de n y m se van a restar. En el caso de x a la 4 menos 5, pues me va a dar menos 1, quiere decir que me va a quedar una x en el denominador. Hay que tener en cuenta esto, y en nuestro segundo video vamos a hacer otro ejemplo involucrando raíces para poder determinar el valor que se puede meter como exponente dentro de una raíz.